Espera en el carro, me ordenó mi papá, con brusquedad. No eres parte de esto. Un paso en falso y perdemos todo. Así que esperé afuera, en el frío, hasta que entró el CEO. Me vio a través del cristal. Se congeló y luego entró deprisa y se inclinó. Señora presidenta, dijo, y todo el cuarto quedó en silencio. Hola Reddit, soy Elisa Monroe, tengo 27 años, pero no crecí como una Monroe, crecí como Elisa Taylor, la chica de la que nadie en la familia realmente esperaba mucho. Mi papá, Steven Taylor, era un emprendedor pequeño, siempre tratando de jugar en ligas mayores en un mundo que nunca lo tomó en serio, y en lugar de aceptar la verdad, siempre encontraba a alguien a quien culpar, casi siempre a mí. Mi mamá murió cuando tenía 10 años. Después de eso, siempre estaba a la sombra de él o estorbando. Se volvió a casar cuando tenía 13 años, con una mujer llamada Caroline, que desde el primer día dejó claro que yo no era su hija. Tuvieron 2 hijos y yo me convertí en un fantasma en la casa. Todavía recuerdo que me decían que comiera en la cocina si venían invitados importantes, o escuchar a mi madrastra bromear con sus amigas que yo mejor me casara bien, porque claramente no iba a dirigir ninguna empresa. Cuando cumplí 18 años, me fui y no volví a mirar atrás, pero no desaparecí, trabajé, me esforcé, conseguí beca tras beca, cambié legalmente mi apellido a Monroe, el apellido de soltera de mi mamá, y luché para subir de recepcionista a analista de inversiones, luego directora estratégica, y finalmente CEO de una firma de inversión que crecía rápido, famosa por salvar empresas al borde del colapso o dejarlas hundirse si sus líderes no podían arreglarse. Mi papá no tenía idea. No siguió mi vida, no preguntaba, y yo tampoco se lo contaba. Especialmente cuando el hombre que nunca fue a mi graduación estaba presentando su mediocre startup logística ante grandes inversionistas, uno de ellos, irónicamente, era de mi firma. No planeaba cruzarme con él, pero cuando la junta discutió una posible adquisición de Taylor, me di cuenta que era su empresa. Había cambiado de nombre, movido algunas deudas y ahora se vendía como un disruptor emergente en logística. En realidad, la empresa estaba perdiendo dinero y a semanas de incumplir un préstamo enorme. Debía haberme excusado de la reunión, pero algo en mí necesitaba verlo. Ese día me vestí sencillo, un vestido burdeos, flats simples, el cabello recogido, sin séquito, sin asistente. Quería pasar desapercibida al menos un minuto. Al acercarme al edificio, vi a mi papá afuera, frenético, hablaba rápido, intentando parecer importante, claramente nervioso. Caroline estaba junto a él, fingiendo ser una asesora de marca. Me miró y frunció el ceño. ¿Quién la invitó?, le preguntó, dándole un codazo. Él se volteó. Elisa, ¿qué haces aquí? Tengo una reunión. No esta reunión, dijo rápido. Mira, solo espera en el carro o ve por un café. Esto es muy importante. Necesitamos que esos inversionistas estén de nuestro lado. No puedo arriesgar nada que se salga del guión. No dije nada, solo lo miré un segundo. Luego asentí y me fui a sentar en unos bancos fuera de la vista. Me quedé en el frío por 25 minutos. La gente me pasaba sin verme. El viento aumentó. Mi teléfono vibró con mensajes de mi asistente preguntando si estaba bien. Le dije que sí. Entonces sucedió. El CEO de la empresa que presentaba la inversión, nuestro socio en la junta, llegó. Entró con confianza, acompañado de sus asesores, y luego se detuvo, se quedó paralizado en la puerta. Sus ojos me vieron a través del vidrio, y vi que lo reconoció. Se volteó bruscamente y salió, dejando a su equipo atrás. Señora presidenta, dijo, con voz baja y sorprendida, no sabía que asistiría personalmente. Mi papá, que estaba en medio de una conversación con un inversionista, miró hacia afuera y se puso pálido. Caroline parecía confundida. Vamos adentro, dije simplemente. El CEO me abrió la puerta, entramos juntos. El silencio se sintió como una ola. Mi papá me miraba como si hubiera visto un milagro. Abrió un poco la boca, tratando de entender. Esta es mi hija, dijo débilmente, Elisa. Uno de los miembros de la junta se inclinó hacia él. No mencionaste que esa era la Elisa Monroe. Di un paso adelante y extendí la mano al inversionista principal. Disculpen la tardanza, me pidieron esperar en el carro. Se podía sentir el aire salir del cuarto. Mi papá intentó hablar. ¿Tú diriges o yo soy inversionista? Me volteé hacia él. Desde hace 2 años. Sorprendente que no hayas reconocido el nombre. Su rostro se descompuso. El mismo hombre que una vez me dijo que no era suficientemente buena para abrir la puerta en sus reuniones. Ahora entendía que yo controlaba el destino de su empresa.
Uno de los inversionistas aclaró la garganta. Bueno, esto cambia las cosas. El CEO asintió. Reanudaremos en 10 minutos, señora presidenta. ¿Quiere acompañarnos a la sala de juntas? Pasé junto a mi papá sin mirarlo. Podía sentir la vergüenza quemándolo, y aún así, me siguió. Por favor, susurró al acercarnos a la sala. No sabía, no quise tratarte así antes. De verdad necesitamos este acuerdo, podría salvarnos. Lo miré a los ojos y dije, no te importaba cuando era una carga, no esperes clemencia ahora que soy un activo. No me siguió adentro, y cuando las puertas se cerraron, la verdadera reunión comenzó conmigo al frente. La puerta se cerró tras de mí, aislando el frío pasillo, y al hombre que me había ignorado como si fuera invisible. Dentro de la sala, todos los ejecutivos se pusieron de pie, las sillas se arrastraron mientras ajustaban su postura, no por formalidad, sino por respeto. Tomé mi lugar al frente, el CEO se sentó a mi lado, con ojos cautelosos, leyendo la sala. Los demás miembros se acomodaron, murmurando saludos, algunos mirando hacia las puertas de vidrio donde mi papá ahora estaba incómodo, separado por su propio ego. Comencemos, dije, manteniendo la voz calma y firme. La presentación arrancó, gráficas, proyecciones, logística, modelos de envío, pintaban la mejor versión de Taylor Trans que podían, pero yo ya había leído los números, todo estaba construido sobre arena. Cuando terminó el slideshow, miré alrededor. Gracias por el resumen, dije, pero antes de seguir, hay verdades que debemos dejar de ignorar. La tensión se podía cortar. Mi papá, todavía viendo desde afuera, se inclinó un poco, intentando leer labios. Presioné un botón en mi tablet y proyecté una diapositiva nueva, no de su equipo, sino del mío. Taylor Trans incumplió 2 contratos con proveedores en el último trimestre. Su almacén en Nueva York está atrasado con la renta. Su sistema interno de nómina está desactualizado y hay inconsistencias en las horas reportadas de los conductores. Si invertimos, no heredamos una startup, heredamos un barco hundiéndose, manejado por arrogancia y humo. Un inversionista se tensó, otro asintió lentamente. El CEO aclaró la garganta. Pensábamos que los problemas ya se habían resuelto. No, interrumpí, y aunque así fuera, hay un problema más profundo, el liderazgo. Una empresa no puede crecer con alguien que cree que gritar es estrategia y que el ego es visión. No mencioné a mi papá, no hizo falta. El silencio que siguió estaba cargado de revelación. Vamos al grano, dije, finalmente, nuestra firma no invertirá en Taylor Trans bajo esta administración. Pero todas las cabezas se alzaron, incluida la que estaba justo afuera. Si hay un cambio en el liderazgo y se trae al equipo correcto para estabilizar operaciones, estamos dispuestos a reconsiderar, con capital reducido y más supervisión. El ambiente se movió. No era un rechazo total, pero sí una rendición condicional, y venía con un puñal. El CEO asintió despacio. Aceptable. ¿Quiere a alguien más al mando? Quiero a alguien competente, respondí, y responsable. Mi papá irrumpió, literalmente entró sin invitación, rojo de la cara, temblando entre furia y desesperación. No puedes quitarme mi empresa así. Los miembros de la junta se sobresaltaron. Una asistente intentó detenerlo, pero él la rechazó. Elisa, por favor, no entiendes lo que esto significa para mí. Esta empresa es todo por lo que he trabajado. Me levanté. Y cuando tenía 10 años, me dijiste que no era lo suficientemente inteligente para vender limonada. Cuando tenía 15, dijiste que chicas como yo no podían dirigir empresas. Y cuando cumplí 18, ni siquiera preguntaste a dónde iba. Solo me dijiste que no fallara o que no volviera. Su boca se abrió, pero no dijo nada. No vine por venganza, ni siquiera vine por ti. Vine a hacer mi trabajo. Y mi trabajo es asegurar que invirtamos en líderes que construyan, no en quienes culpan. El CEO se paró a mi lado. Steven estará en contacto. Por ahora, esta reunión terminó. Seguridad escoltó a mi papá con suavidad. No se resistió, solo me miraba como si finalmente entendiera lo que había creado, y, más importante, lo que destruyó. Esa misma semana, Caroline me mandó un correo. No rogó, tampoco pidió disculpas. Escribió, no sabíamos lo exitosa que eras, tal vez si nos lo hubieras dicho, te habríamos apoyado mejor. De todos modos, considera darle otra oportunidad a tu papá, no es mala persona, solo no entendía lo que tenía. No respondí. En cambio, publiqué una vacante para CEO de Taylor Trans. Anónimo, buen salario, gran responsabilidad. En 2 días ya tenía 20 candidatos serios.
en 2 semanas, un nuevo equipo directivo, y en 2 meses, adquirimos la empresa, no por el valor inflado que quería mi papá, sino por una fracción. Después de que sus activos quedaron secos y su línea de crédito colapsó, intentó demandar. Perdió, porque nunca fue dueño del futuro, solo lo asumió. No lo veo ahora, vive a 2 pueblos de aquí. De vez en cuando, escucho que está planeando un regreso o intentando empezar algo con dinero prestado. Caroline se fue. Sus hijos, mis medios hermanos, nunca se involucraron más allá de su zona de confort. Y yo, ahora entro a cualquier sala de juntas con una lección tatuada en la piel. No mendigues un lugar en mesas que deberías poseer. Y nunca permitas que el miedo de alguien más sea tu silencio. Y al final, la chica a la que le dijeron que esperara en el carro se convirtió en la mujer que tomó las llaves, reescribió el mapa y construyó el imperio que él nunca mereció ni siquiera como pasajero. Eres una vergüenza, ni se te ocurra presentarte, me dijo mi papá antes de la graduación de mi hermana. Pero aún así, entré, y en cuanto lo hice, uno de sus profesores volteó hacia mí y dijo, bien hecho. La sala se quedó en silencio, y fue entonces cuando se revelaron sus verdaderos rostros. Hola, Reddit, crecí siendo el hijo invisible, no el rebelde, ni el favorito, solo invisible. Mi hermana Maya era todo lo que mis papás siempre soñaron, inteligente, obediente, elegante y, sobre todo, un reflejo de sus propias ambiciones. Era su hija trofeo, presumida en cada reunión familiar, enmarcada en cada foto de la sala, la que recibía los discursos de, estamos tan orgullosos de ti. Y yo solo estaba ahí, como la silla extra en la mesa. Si sacaba una calificación B, era porque no me esforzaba. Si Maya sacaba una A, era porque era una genia. Cada logro mío era insuficiente, cada error, una prueba de que era la decepción de la familia. A los 18, me harté, no grité, no discutí. Simplemente me fui, en silencio, sin drama. Me mudé con nada más que una maleta y una laptop que compré con trabajos de medio tiempo después de clases. Ni siquiera les dije a dónde iba, nadie preguntó. No llamaron, no mandaron mensajes. Para ellos, yo no existía. Y de cierta forma, eso fue liberador. Me dio la oportunidad de vivir sin el peso constante de sentirme menos. Pasaba las noches trabajando medio tiempo y los días enseñándome a programar, a presentar ideas, a construir algo desde cero. Fracasé muchas veces, pero cada error me enseñó algo. Eventualmente, fundé una startup tecnológica, trabajé como loco, noches sin dormir, y en 4 años, explotó. Los inversionistas empezaron a llamar, los contratos llegaban solos. Antes de cumplir 25, ya era el CEO de una empresa multimillonaria. Pero aún así, nunca supe nada de mi familia. Ni una felicitación, ni un mensaje. Solo silencio. Y estaba bien. O al menos, eso me decía a mí mismo. Luego llegó la graduación de Maya. No pensaba ir, ni siquiera sabía qué sería hasta que un amigo de la infancia lo mencionó de pasada. Pero algo dentro de mí se movió. Tal vez era curiosidad, tal vez una necesidad de cerrar un ciclo, o tal vez, solo tal vez, quería ver si ahora sí me reconocían. Le mandé un mensaje educado a mi papá, diciéndole que estaría en la ciudad y consideraba asistir. Su respuesta fue inmediata y brutal. Eres una vergüenza, ni se te ocurra arruinarle el día a Maya. Me quedé viendo ese mensaje un buen rato. No debería haber dolido. Después de tantos años, ya debería estar acostumbrado. Pero de alguna manera, esas palabras todavía lastimaban. No era solo rechazo, era desprecio, como si aún fuera ese niño invisible que veían como carga. Estuve a punto de no ir, casi. Pero luego pensé, no, esta vez no, he trabajado demasiado, he llegado demasiado lejos, y ya no soy el mismo, no voy a dejar que él decida dónde pertenezco. Así que compré un traje que gritaba éxito, elegante, impecable. Llegué en un auto que pagué de contado. No lo hice para presumir. Lo hice para caminar con la frente en alto por primera vez, sin sentirme como el sobrante en su narrativa perfecta. El día de la graduación, el auditorio estaba lleno de familias tomando fotos, con flores, y aplaudiendo cada nombre que llamaban. Llegué justo cuando el grupo de Maya estaba por pasar. Busqué entre la multitud y vi a mis papás sentados al frente, espaldas rectas, rostros brillando de orgullo. No me vieron, o tal vez, eligieron no hacerlo. Entonces Maya subió al escenario. Los aplausos fueron estruendosos. Las cámaras no dejaban de disparar. Y en ese momento, se veía radiante, con honores, su sonrisa enorme.
Era todo lo que ellos siempre quisieron que fuera. Sentí una mezcla extraña de emociones. Orgullo, sí, pero también tristeza, porque incluso ahora, sabía que no pertenecía a ese momento tan perfecto. Y entonces, sucedió. Cuando Maya bajó del escenario, uno de sus profesores, un señor mayor, con mirada aguda y una presencia imponente, se acercó al micrófono. Comenzó agradeciendo a donadores, colaboradores y mentores que apoyaron a la generación. Y luego, hizo una pausa. Hay alguien en la audiencia hoy que merece un reconocimiento especial, dijo. Un hombre que representa lo que significa la resiliencia, la innovación y el liderazgo, un exalumno de esta universidad, emprendedor hecho a sí mismo, y patrocinador silencioso de varias becas tecnológicas, incluyendo la que permitió que Maya completara su último año. Demos un aplauso al CEO de ArcVice Technologies, el señor Nathan Hall. Por un segundo, me congelé. Todo el auditorio volteó a verme, todos los ojos estaban sobre mí. Y luego vinieron los aplausos. No un aplauso educado, ni uno tímido. Una ovación de pie, completa. Incluso los estudiantes aclamaban, sacaban sus teléfonos, señalaban, murmuraban, susurraban. Me levanté lentamente. El corazón me latía con fuerza. Y justo en ese momento, solo en ese momento, crucé miradas con mi padre. Parecía que había visto un fantasma, mandíbula tensa, ojos abiertos de par en par. El rostro de mi madre estaba pálido. Maya, sin embargo, sonreía con orgullo. Fue quien más fuerte aplaudió. Y en ese instante, entendí, ella lo sabía. Siempre lo supo. Pero no caminé hacia ellos, solo asentí con la cabeza y me senté de nuevo. La sala seguía zumbando de murmullos. Y en el silencio que siguió, vi algo más satisfactorio que su sorpresa. Vi cómo se les caía la máscara. Porque por primera vez, no estaban orgullosos. Estaban expuestos. La mentira que se contaron, que yo era el fracaso, el caso perdido, la decepción, se desmoronaba frente a un público. Y no podían detenerlo. Después de la ceremonia, me quedé cerca de la salida, saludando a profesores, estudiantes y hasta algunos reporteros que pedían entrevistas. Maya se separó de su grupo y corrió hacia mí. Me abrazó con fuerza y me susurró, no tenías que hacer esto, pero gracias por todo, no estaría aquí sin ti. Le dije que se lo había ganado, porque era verdad. Ella merecía cada parte de su éxito. Pero mientras mi papá se acercaba lentamente con una sonrisa forzada, me di cuenta de algo. No estaba ahí para demostrarle nada a él. Estaba ahí para demostrarme algo a mí mismo. Que yo pertenecía. Que ya no era invisible. Él abrió la boca para hablar. Y las palabras que dijo cambiaron todo lo que alguna vez pensé sobre mi familia. Mi padre se paró frente a mí. El mismo hombre que una vez me dijo que era una vergüenza. El mismo que se negó a verme como algo más que una sombra detrás del brillo de Maya. Pero esta vez, no había condescendencia en sus ojos, ni arrogancia. Solo confusión, incomodidad, tal vez hasta miedo. Extendió la mano, forzó una sonrisa y dijo, Nathan, no nos dijiste que te iba tan bien. No le tomé la mano. Solo lo miré, sin enojo, ni siquiera con rencor, sino con la confianza tranquila de alguien que ya no necesita aprobación. Durante años, busqué esa mirada de orgullo en él. Durante años, quise que dijera que estaba orgulloso, que yo importaba. Pero ahora, de pie frente a él, entendí que ya no necesitaba eso. No de él. Dejé que el silencio hablara hasta que su mano cayó torpemente a su costado. Tú me dijiste que no viniera, le dije con calma. Así que asumí que mi éxito no importaba. Su rostro se contrajo, como si quisiera justificarse, pero no salieron las palabras. Mi madre se acercó detrás de él, frotándose las manos, su sonrisa igual de falsa. Rápido intervino, tienes que entender, Nathan, solo queríamos que todo saliera perfecto para Maya. Distraído. Eso era para ellos. No su hijo. No un hombre que construyó algo desde cero. Solo una verdad incómoda que no querían enfrentar. Antes de que pudiera responder, Maya se acercó, se paró entre nosotros y me rodeó con el brazo. No, mamá, no, papá, no querían que estuviera aquí porque les daba vergüenza, porque no creían en él, pero, ¿qué creen? Él es quien hizo posible que yo me graduara, no ustedes, no sus críticas, no su presión. Nathan creyó en mí cuando estuve a punto de dejar todo. Él pagó mi colegiatura en secreto cuando ustedes dijeron que el presupuesto familiar no daba más, y no pidió nada a cambio, ni un gracias, ni un lugar en la mesa, solo dio, y los dejó con su orgullo.
Las palabras retumbaron como un trueno. Mis papás se quedaron congelados, como si los hubieran desenmascarado en público. Y de cierta forma, así fue. Algunos invitados cercanos escucharon. Había murmullos, miradas de reojo. Incluso algunos amigos de Maya miraban con desaprobación a los que pensaban eran padres orgullosos y solidarios. Ese fue el momento en que cambió la dinámica, no solo ante los demás, sino dentro de ellos. Por primera vez en su vida, eran ellos los que tenían que justificarse. Mi papá habló de nuevo, pero esta vez, su voz no tenía la dureza que siempre me intimidó. Nathan, no lo sabía, solo, no pensé. Nunca pensaste, lo interrumpí, firme. Nunca pensaste que yo podía hacer más, solo viste lo que querías ver. Cuando batallaba, decías que era flojo, cuando me fui, que era un cobarde, y cuando triunfé, dijiste que fue suerte. Pero no fue suerte, fue dolor, fueron años de silencio, fue aprender a sobrevivir sin una familia. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas y estiró los brazos, como si un abrazo pudiera reparar décadas de daño. Por favor, no queríamos hacerte daño, simplemente no te entendimos. No, no querían entenderme, respondí. Tenían a su hija perfecta, no había espacio para otra historia, y ahora que esta historia no encaja en su narrativa, están intentando reescribirla. Maya respiró hondo y los miró directo a los ojos. Tienen que dejar de fingir que no lo rechazaron, lo hicieron, lo trataron como un fracaso, y aún así, él llegó más alto de lo que nadie imaginó. Eso dice más de él que lo que jamás dirá de ustedes. Ya no quedaba nada por decir, nada que pudiera deshacer lo hecho. Los aplausos de antes no fueron solo por mis logros, fueron un ajuste de cuentas, un desenmascaramiento público. Y por una vez, el peso del juicio era suyo. Mientras la gente comenzaba a irse y la ceremonia terminaba, Maya se volvió hacia mí con una sonrisa. Creo que es hora de celebrar de verdad, sin fingir, sin sonrisas falsas, solo tú y yo, como debió haber sido siempre. Caminamos hacia el estacionamiento, lejos de quienes nunca me vieron realmente, y hacia un futuro que construí con mis propias manos. Maya me apretó el brazo, con la voz suave. Siempre creí en ti, ¿sabes? Incluso cuando ellos no lo hacían. Sonreí, por fin en paz. Lo sé, le dije. Por eso nunca me rendí. Mientras manejábamos, Maya me confesó algo que me dejó helado. Dijo que en su último año, cuando ya no podía más y pensaba en rendirse, escuchaba un podcast, donde un joven empresario hablaba sobre cómo superar la duda, el aislamiento y la decepción familiar. No sabía que ese conferencista, que solo usaba sus iniciales, NH, era yo. Dijo que esa voz le dio fuerza para seguir adelante, que aunque no sabía que era su propio hermano, ese hombre la mantuvo de pie. Cuando se enteró que era yo, lloró sola durante horas, porque en el fondo, siempre supo que yo valía mucho más de lo que nuestros padres creían. Y se odiaba por no haber hecho más. Paramos en un restaurante pequeño en una azotea, lejos de la ceremonia, la tensión y el pasado. Solo nosotros dos. Por primera vez en años, me sentí ligero, libre. Brindamos por el futuro, no solo el suyo o el mío, sino uno donde ambos importamos. Donde el apoyo no es condicionado y el amor no es transaccional. Maya habló de empezar su propia fundación. Quería trabajar con jóvenes de escasos recursos en educación tecnológica. Me pidió que la ayudara, no con dinero, sino con guía y mentoría. Le dije que sí sin pensar. Esa noche, recibí un mensaje en el celular. Era de mi papá. Solo 2 palabras. Lo siento. No respondí. No porque estuviera enojado, sino porque por fin entendí que no todas las disculpas necesitan respuesta. Algunos se disculpan para aliviar su culpa, otros porque finalmente ven el daño que causaron, y otros, bueno, porque el silencio les pesa más de lo que pueden soportar. Pero yo ya había seguido adelante. A veces, no necesitas demostrarle nada a quienes nunca vieron tu vida. A veces, basta con tenerte en todo lo que dijeron que no hacemos, y alejarte con la frente en alto, sabiendo que su silencio ya no es pecado, porque la verdadera victoria es vivir bien y ser imposible de llegar.